Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En los videos anteriores vimos cómo se podía calcular, según las leyes de Kirchhoff, el voltaje y el amperaje en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. Bueno, lo que nos faltaría por ver es cómo se puede calcular las resistencias de esos dos circuitos, tanto en el serie y en el paralelo. Muy bien, vamos a empezar por la más fácil para ir entendiéndolo. La resistencia total es la suma de las resistencias, ¿sí? O resistencia equivalente, la que equivale a todas las resistencias de un circuito. Según la segunda ley de Kirchhoff, dice así. Recordemos que la segunda ley son para circuitos en serie, ¿sí? En un circuito en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales, ¿sí? Entonces acá ponemos un segundo. Vamos a ver cómo lo representaríamos lo que dijimos recién gráficamente. En un circuito en serie, una al lado de la otra, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales. Es decir, que la resistencia que resulta de pasar por estas tres resistencias, ¿sí?, es igual a la suma de estas tres resistencias. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos representar matemáticamente. R total representa la resistencia total o equivalente y es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿sí? Entonces acá sencillamente explicamos, según la segunda ley de Kirchhoff, cómo calcular una resistencia total o equivalente en un circuito en serie, ¿sí? Y esto, ¿cómo podemos compararlo entre la gráfica y la parte teórica o matemática? Y bueno, porque sí, porque están una al lado de la otra, entonces siempre van a ir, si yo sumo estas tres, es lo mismo que es decir lo que llega a pasar por acá, porque van siempre una al lado de la otra. Entonces, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias en un circuito en serie. En el caso de los circuitos en paralelos es un poquito más complicado, pero si lo analizamos bien lo vamos a entender, ¿sí? Bueno, según la primera ley de Kirchhoff dice: en un circuito en paralelo la resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia del circuito, ¿sí? Es un poco un trabalenguas, pero vamos a analizarlo. Algo inverso es algo distinto, ¿sí? Algo que está puesto al revés. Bien, en matemática, inversa lo podemos traducir como una división, ¿sí? La inversa de algo es la división de algo. Bien, vamos a ver la parte gráfica. Recordemos, circuito en paralelo se ponen una sobre la otra, ¿sí? La corriente va tomando distintos caminos, la corriente se va dividiendo, ¿sí? Bueno, tiene relación con esto entonces. Vamos a ver. Matemáticamente se representa así. Resistencia total es igual a la inversa de la suma de las inversas de cada resistencia. Recordemos, algo inverso, algo que está dividido, invertido, ¿sí? Entonces, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿sí? La inversa de la inversa, ¿sí?, de la sumatoria. Bien. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la corriente, al pasar por distintos caminos, al ir por distintos lugares, la resistencia se hace muy pequeña, ¿sí? Termina siendo muy chiquita. Por eso es la división de la división, porque es algo muy chiquito. Se divide dos veces, ¿sí? Entonces,
La representación gráfica de un circuito en serie es esta y nos demuestra que al dividirse varias veces, y cuanto más se divida, más chica va a ser, ¿sí? Da como resultado que matemáticamente se calcule de esta manera. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Entonces, recordemos esta formulita para calcular la resistencia total en un circuito en paralelo.